Bienvenidos, la comunión de los santos. En nuestra cultura y en nuestras tradiciones están muy presentes dos fiestas cristianas que celebramos muy unidas. Se trata de todos los santos y de los difuntos. Son dos solemnidades riquísimas de contenido teológico y espiritual. Se trata de la Iglesia de los santos y de la Iglesia que se purifica respectivamente. La solemnidad de todos los santos da el tono de entrada a todas las demás fiestas de la Iglesia. Es la solemnidad de la Asamblea Celestial. Martí Mort, experto en liturgia, decía que la Iglesia no tiene una edad de oro histórica, a la cual, como hacen, por ejemplo, las literaturas, sea normal referirse como clásica. La edad de oro de la Iglesia es celestial. En cualquier época de la historia, la Iglesia terrenal lleva en ella la presencia del reino de Dios. Desde el siglo V se hace memoria de los santos en las plegarias eucarísticas y su culto se desarrolla de forma progresiva. Comenzó haciendo memoria de los mártires de cada iglesia diocesana y de los mártires más famosos de las otras diócesis. Una fiesta de todos los santos ya es conocida en el siglo V en unas cuantas iglesias de Oriente, desde donde pasó a Roma, y el 13 de marzo del 610 el Papa Bonifacio IV transformó en iglesia el Panteón romano y lo dedicó a María y a los mártires, e hizo de este día la fiesta de todos los santos, que el año 835 el Papa Gregorio IV pasó al día 1 de noviembre. La fiesta de todos los santos pone de relieve la vocación universal de los cristianos a la santidad. Esta es la primera y fundamental vocación de los cristianos y es expresión de su gran dignidad. La plegaria por los difuntos es una de las prácticas cristianas que nos vienen desde los mismos orígenes y de alguna manera podemos decir que es una práctica con raíces religiosas profundas, aunque en la fe cristiana adquiera una nueva dimensión totalmente propia. El sentido cristiano de esta plegaria por los difuntos se fundamenta en la comunión con los que han muerto y en la experiencia de la condición pecadora que nos corresponde a todos. Con esta plegaria encomendamos a los difuntos a la misericordia de Dios. El fundamento de esta plegaria de intercesión es la fe y la comunión cristianas en la fuerza de la muerte y de la resurrección de Cristo. La comunión de los santos consiste en que entre todos los cristianos que integran la Iglesia en cualquiera de sus tres etapas, peregrina, purgante y triunfante, existe una verdadera comunicación espiritual de bienes, como consecuencia de la unión de todos los creyentes con Jesús y en la Iglesia, que es su cuerpo místico. Los cristianos gozamos de un patrimonio común formado por los méritos de Cristo y las buenas obras y la plegaria de la Virgen Santísima y de todos los santos. Nuestra fe cristiana es culto a la vida y proclamación de que la muerte no tiene la última palabra en la historia humana, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y por el Espíritu Santo nos da la vida en Jesucristo resucitado. Estas fiestas dan su sentido auténtico a la muerte, una realidad profundamente humana, la muerte. Resulta evidente lo que afirma el Concilio Vaticano II cuando dice que la muerte es el mayor enigma de la vida humana. Sin embargo, Jesús ilumina este enigma con sus palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte, para el creyente en Cristo, es ciertamente el punto final de la vida terrenal, pero es también la aurora de una vida nueva y feliz en la posesión de Dios por toda la eternidad. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.